Retomamos esta conversación con Óscar Torrealba. Él es investigador del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad. Óscar, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho muy bien. Perfecto, retomamos la entrevista. Quisiera que nos hablaras un poco acerca del hecho de que Caracas sigue siendo la ciudad más costosa. Ustedes vienen realizando este estudio durante al menos 6 años atrás. ¿Ha habido alguna variación? Pues no, de hecho Caracas se ha caracterizado por ser una de las ciudades más costosas y de hecho lo que marca la diferencia está justamente en el sector servicios. Servicios en Caracas ha aumentado de precio de manera significativa, sobre todo en los últimos 2 años. Pudiera uno decir que también alimentos, pero por ejemplo, la ciudad de Maracaibo también en términos de costos se logra equiparar incluso a la ciudad de Caracas. Básicamente lo que marca esta diferencia, porque para acceder a estos 61 bienes y servicios, que de nuevo se mide la misma canasta tanto para Caracas, Valencia como para Maracaibo, se requieren sí, más de $100 adicionales. Estamos hablando incluso que en comparación con Maracaibo se requieren $130 adicionales para acceder a los mismos bienes y servicios, lo que hace a Caracas una ciudad mucho más costosa. Esto tiene diferentes explicaciones. Sabemos que ha existido una especie de migración interna producto justamente del mayor sostenimiento, la mayor estabilidad en los servicios básicos en la ciudad capital, las mayores oportunidades de empleo. Es decir, dentro de Venezuela, quizás hubo un aumento en la demanda de servicios en la ciudad de Caracas. También influye mucho la calidad de los servicios que se estén ofreciendo y esto puede marcar la diferencia entre otras ciudades del país. ¿La situación con Valencia se ha mantenido estable o han visto un incremento en estos últimos años? No, por supuesto que sí. De hecho, en todo el país y en estas tres ciudades que hemos estado, a las cuales le hacemos Ujú. seguimiento riguroso de manera quincenal, hemos visto aumento de precios en todos los rubros. De hecho, este año es donde se observó alguna especie de disminución de precios en algunos rubros. Sabemos que al principio del año 2023 hubo una disminución considerable del poder adquisitivo de las personas, del consumo de las personas y hay rubros que ante esta situación son muy sensibles a la variación de precios. Por ejemplo, durante el primer cuatrimestre del año, restaurantes e incluso recreación y esparcimiento tuvo disminuciones de precios pues curiosas, justamente derivadas por esta disminución del consumo venezolano. Pero en términos generales, durante todos estos años, por supuesto que hemos observado tanto en bolívares como en dólares, hemos observado un aumento en el costo de la vida del venezolano, porque es importante destacar que este estudio que nosotros hacemos y al cual está publicado y se actualiza quincenalmente, es que está publicado en la página web, nosotros lo hacemos tanto en bolívares como en dólares, sabiendo que Venezuela es una economía dolarizada o es una economía donde el dólar es un protagonista fundamental. Oscar, para tratar de entender, ¿qué es lo que hace que un mismo producto, por ejemplo, tenga una variación de precio en cada una de estas ciudades que ustedes analizan? Pues fíjate, hay diferentes razones por las cuales la variación de precios no es, digamos, homogénea en todas las ciudades del país. La primera de ellas es que cada una tiene una dinámica diferente. Primero, siempre va a influir los conceptos de oferta y de demanda, ¿no? O sea, en ciudades donde la demanda no sea tan grande, pues van a ser ciudades donde la variación de precios no va a ser tan agresiva, sino va a ser variaciones de precios mucho más discretas. Lo segundo es de cara a los proveedores, de cara a la distribución de los productos. En ciudades donde sea mucho más fácil acceder a ciertos productos, llevar los productos, abastecer la ciudad de ese bien en particular o incluso del servicio, pues no vamos a ver variaciones tan significativas. No ocurre así cuando la ciudad es más grande, cuando hay mayor cantidad de personas demandando o cuando es más difícil acceder o llegar a esa ciudad en cuanto a suministro de bienes o servicios se refiere. Entonces, cada ciudad termina teniendo, si bien la inflación es general, afecta a todos los venezolanos porque es un fenómeno monetario, es importante destacar que cada ciudad tiene su realidad distinta y dentro de ese fenómeno inflacionario hay unos que aumentan más, hay unos que aumentan menos. De hecho, pasa también con los rubros.
No todos los rubros aumentan de manera homogénea. Los alimentos a veces aumentan más, a veces aumentan más los servicios, y esto ocurre justamente por las dinámicas que son justamente distintas. Y también influyen temas de temporalidad, influyen temas de decisión de los empresarios, decisión de los comerciantes en función de la temporalidad, en función de ver cómo se comporta la dinámica. Es decir, es algo totalmente complejo, pero en definitiva lo que importa es que en el tiempo, pues los precios suben y el costo de la vida de las personas termina disminuyendo. ¿Cómo hace la gente para pagar una canasta de 61 productos básicos en $584 con lo que gana mensualmente? Sí, de hecho, nosotros calculando con el salario mínimo, con este nuevo incremento, que de hecho está parcialmente indexado al dólar, se necesitarían 11 salarios integrales para poder cubrir el costo de estos 61 bienes y servicios. Y es importante destacar lo siguiente, el venezolano no consume 61 bienes y servicios, consume mucho más. Entonces, claro, esto nos da un proxy y nos da una alerta de lo costoso que está la vida en Venezuela, sobre todo en la ciudad de Caracas, y de lo difícil que es justamente hacerse de los ingresos necesarios para poder acceder a una canasta normativa, que no es lo mismo una canasta elaborada por, se dice en este caso, que una canasta normativa. ¿Qué es lo que debería consumir los venezolanos? ¿Cuál sería qué es lo ideal en materia de consumo? Eso ya sería un monto muchísimo más elevado, y eso justamente es lo que refleja la pérdida de calidad de vida en nuestro país y lo difícil que es para muchos venezolanos justamente acceder tanto a bienes como a servicios básicos. Hablemos un poco acerca de los servicios. Los servicios, hay un estudio que revele la proporción de los costos versus la eficiencia del servicio y, por ejemplo, en el caso de la electricidad, ¿tienen los mismos costos el servicio en el Zulia, en Maracaibo, que en Caracas o en Valencia? No, no tienen los mismos costos. De hecho, nosotros en materia de servicios, nosotros no entramos en servicios proporcionados por el Estado o servicios públicos, porque justamente cuando con nosotros comenzamos el estudio, nos dimos cuenta que primero el precio era bastante bajo y en segundo lugar que esto no respondía a dinámicas del mercado. Hoy en día, porque han pasado ya 6 años, pues hay empresas. No ocurre en el caso de la electricidad, por ejemplo, pero en el caso del servicio de Internet, Internet. etcétera, hay empresas que han comenzado a proporcionar servicios importantes, pero nosotros cuando hablamos de servicios nos referimos más que todo a educación, nos referimos a educación, lavandería, nos referimos a escuela, universidad, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de servicios que ofrecen los privados, y si hay diferencias enormes. De hecho, en materia educativa, la diferencia con la ciudad de Caracas realmente es considerable. Estamos hablando de más del 50% de diferencia. El costo de la educación en Valencia o en Maracaibo relacionado con Caracas, considerando que en Caracas, por ejemplo, están las principales universidades con mayor nombre del país. También pasa con el costo de la mensualidad del colegio de los niños. También hay una diferencia importante en la educación, y esto de alguna u otra manera es lo que marca esa gran diferencia o esa brecha que caracteriza a la ciudad capital. O sea, de nuevo, $584 en comparación con 450 de Maracaibo, 444 de Valencia. No hay tanta diferencia en materia de alimentos, esto es importante. Es decir, los alimentos son costosos o pareciera que son costosos en todo el país, pero lo que es restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento son productos que en definitiva, es de rubros, perdón, que en definitiva son los que marcan la diferencia cuando hablamos de la ciudad capital. Ahora, mucha gente pudiese pensar que esto es lo normal de una capital. Si establecemos una comparación así rapidito, sabemos que eres investigador, con otros países de Latinoamérica, ¿es normal que exista esta diferencia de precios en cuanto a productos o servicios, tomando en cuenta que es la capital del país? Sí, realmente sí ocurre. De hecho, en Colombia, por ejemplo, pasa, la ciudad de Bogotá es en materia de servicios, en materia de alquileres y en materia de acceso a alimentos, por ejemplo, es una ciudad mucho más costosa que el resto del país, y pasa también con las ciudades principales, Nueva York, Ciudad de México. Es decir, esto sí es
un punto relevante justamente porque se repite el mismo fenómeno que de hecho mencioné al principio. Por lo general existen migraciones internas y en Caracas creo que ha sido sumamente notorio en los últimos años. Existen migraciones internas hacia la ciudad capital de personas en busca de nuevas oportunidades, en busca de empleo. Sabemos perfectamente que en las ciudades capitales del mundo es donde hay mayores oportunidades de empleo y por esa razón las personas se sienten motivadas a mudarse, a migrar. Y en el caso venezolano, a pesar de los 7 millones de venezolanos que están fuera del país, la ciudad de Caracas ha tenido nuevos visitantes, por así llamarlo, una nueva migración justamente por esta razón, ¿no? En Caracas hay oportunidades de empleo y sobre todo hay una relativa estabilidad de servicios básicos como de agua y electricidad, porque sabemos que la ciudad capital también sufre del deterioro de estos servicios o del suministro de estos servicios, pero en comparación con otras ciudades, pues muchas personas prefieren irse por el mal menor y por esa razón también se ven motivadas a migrar a la ciudad capital. Esto hace que aumente la demanda de bienes y de servicios y por supuesto esto impacta en el precio de los mismos. Sí, totalmente. Recuerdo que cuando vivía en Caracas, entre el precio de la renta y darse uno un gustico en un restaurante, ahí se te iba todo el sueldo. No sé si analizan esos temas en este momento en la investigación, pero gracias por compartir con la audiencia toda esta información relevante que tiene que ver con el impacto de cómo estos incrementos se ven reflejados en la gente. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Feliz día para ti. Gracias a ustedes. Encantado. Era Oscar Torrealba, investigador del Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad, hablando sobre el resultado de este estudio que vienen realizando desde hace 6 años. Tiene que ver con los costos de los bienes y los servicios. Hacemos una pausa, ya en breve estamos de vuelta con ustedes, el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos con más de Buenos Días.